Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Cómo está? ¿Viene usted? Bien, bien, aquí estamos. Profe, le envié el trabajo anoche. ¿Anoche? ¿Anoche? Sí, anoche. Ya, mire, estoy justo revisando, estoy tratando de ir respondiendo todos los correos, así que voy de a poquito a ir Se lo revisando. envié del correo personal mío. Sí, no Es importa, que es más Carlos. fácil porque, ¿cómo se llama? Porque del otro correo a la profesora de lenguaje no le llegan los míos. Ah, ya, perfecto. Por eso mejor prefiero responder el correo privado. Sí, no, yo cero problemas con eso. Cero problema, así que lo importante es que lo envíe y que quede el registro, así que en ese sentido no hay problema, ¿ya? Voy a ver si se conecta alguien más o vamos a ser solamente nosotros en la clase. Ya, así que vamos a esperar, voy a dar, son las 18:33, doy máximo 2 minutitos y vamos a comenzar de inmediato con el nuevo contenido que estamos viendo. Voy a retroceder un poquito y vamos a ir avanzando ahí de a poco. Hola Cindy, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Qué bueno. Estoy Profe, ¿vio mi esperando. trabajo? No, Cindy, no he visto su trabajo aún. ¿No? Estoy de a poco respondiendo. Justo estaba hablando con Carlos justamente de eso. Estoy Ah, aquí ya. colocando las notas y colocarle después, para mí es más fácil después traspasarlo al otro sistema, pero estoy Ya, respondiendo todos los correitos, así que de aquí a mañana debería tener todo el correo ya más que actualizado y debería usted ya tener la nota Cindy. ya. Oiga, Mi trabajo lo profesora, hice con Sergio Belmar, profe. ¿Cómo? Mi trabajo lo hice con Sergio Belmar. ¿Le puso ahí también en el trabajo que iban juntos? Sí, Ah, ya. Entonces, mientras eso vaya junto y está escrito ahí, no tengo ningún problema. Yo después lo reviso y como va en el mismo correito todo, yo lo yo se anoto lo mandé al junto. WhatsApp, profe, por si Ah, acaso. Cindy. Cindy, acuérdese que yo dije que, a ver, déjeme ver si lo tengo registrado. Recuerde, Cindy, que yo borré, o yo no borré, sino que se Ajá. me borraron todas mis cosas. Ah, no, Sí, sí pero la usted tengo. dijo que. Ahí está, sí lo tengo. Ah, ya, Lo ya, qué tengo, bueno. sí. Lo tengo. Sí. Ya, así que la tengo ahí anotada. Así que aquí yo voy a hacerle al tiro un asterisco para Ajá. revisarlo, Cindy, ¿ya? Ya, profe, gracias. profesora, una consulta. Dígame. Yo, ¿cómo se me estoy sacando tercero y cuarto? Y la Cindy igual está sacando tercero y cuarto. Nosotros tenemos clase hasta Al 19 de noviembre el parece. 19 de noviembre Sí, nomás, ¿cierto? Pero usted sigue con las clases, pues, ¿no? yo debo continuar con los otros. No, mire, la verdad que yo solo sé que ustedes se tienen que ir todos los de cuarto medio, incluyendo usted de cualquier colegio, de cualquier lado, en la quincena sí o sí se tienen que ir todos los de noviembre, en noviembre. ¿Y ahí Los que qué vamos a están hacer en con la nota de nosotros? No, pues yo con ustedes, por ejemplo, yo ahora les cierro el semestre con esta actividad del experimento más lo otro que tuvieron que hacer de la receta. Ah, ya, ya, ya. ¿Ven? Entonces, tengo ahí ya notas por si nos dicen, yo tengo entendido que, o sea, la verdad es que no sé cómo lo va a hacer el IDEAC con primero y primer nivel y con tercer nivel básico. Yo no sé en realidad cómo lo van a estar haciendo, cómo vamos a seguir trabajando. La verdad es que desconozco desde ese punto, pero con ustedes yo ya tengo notas aseguradas para cerrarles. Si me dijeran ya cerremos ahora el semestre, para los segundos niveles yo ya lo tengo. Así que en ese sentido, tranquilidad nomás. A lo más, si en algún momento tuviera que hacer una autoevaluación como lo hicimos en el primer semestre. Pero eso sería como lo máximo que llegaríamos a hacer tanto para ustedes como primer nivel. ¿Ya? Para ambos niveles yo haría exactamente lo mismo
y yo terminaría, independiente que ustedes se van a la quincena, yo creo que con el resto de los estudiantes vamos a continuar hasta fines de noviembre, yo creo. Y los primeros días ya de diciembre son cosas más puntuales, más que nada, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no creo que tengamos, por lo menos en ciencia, no creo que tengamos problemas con nota ni nada por así decir. ¿Se Que entiende? profesora, ¿Cierto? yo lo digo igual por la asistencia, ¿cómo se llama a mí a su clase? Porque yo voy a desaparecer. No, pues sí, estamos más que claro que en segundo nivel la asistencia se modifica de otra forma. Porque, ¿cómo se llama? Que estoy yo con el proceso del cambio al hospital nuevo y voy a tener que Ujú. empezar a trabajar en las tardes. Ya, ¿Y cómo se llama ahora fin de mes? ¿Cómo se llama? Se cambia la oficina donde estoy yo. claro. Pero piense, Carlos, que yo termino la clase y yo les subo los videos, po. Y ahí Sí, también pues. puede, si es que en algún momento tuviera que hacer otra evaluación más, ahí usted va a ir siguiendo y continuando con las grabaciones, porque yo también entiendo que muchos trabajan y se les complica un poco el sistema, ¿ya? Así que en ese sentido, solo quedaría de parte suya responder, más que responder, ver los videitos que yo voy a ir subiendo, ¿ya? Más que nada es eso. Entonces, voy a volver. Vamos a seguir utilizando la misma diapositiva. Ya voy a hacer como que voy a retroceder un poquito, hablando, pero desde la mirada, desde los compuestos y elementos, lo voy a volver a explicar y de ahí vamos a hacer una actividad chiquitita en la misma clase. ¿Ya? Solamente es para poder entender, o sea, en realidad eso es más que nada un insumo para mí, para poder saber si realmente ustedes van comprendiendo lo que yo les voy diciendo o qué es lo que yo les voy de alguna manera explicando. ¿Ya? ¿Ya? Recuerden que nosotros comenzamos otro objetivo que continúa con todo lo que es de química. Ya estuvimos viendo las partes de un átomo. Un átomo es la partícula más pequeña que tiene cualquier, por así decirlo, cualquier organismo, tanto como vivo como no vivo. Cuando yo hablo de esas dos diferencias, hablo desde su mesa, el computador, todo lo que no, de alguna forma no cumple ninguna función, como cualquier ser vivo que nace, se reproduce, o sea, nace, crece, se reproduce y muere. Todos estamos formados por átomos. El átomo es la partícula más pequeña, ya de ahí ya no hay más. Es como que no existe algún componente más que no sea más que el átomo. Internamente el átomo está formado por protones con carga positiva que se encuentran en el centro junto con los neutrones, y alrededor de él encontramos los electrones que giran alrededor de ellos, que es del núcleo, por así decirlo. Acá tenemos lo que son los elementos químicos y tenemos lo que son los compuestos químicos. Los elementos ya es un átomo con características y propiedades propias. Dentro de ella existen más de 118 diferentes. Por ejemplo, aquí los nombran a ustedes el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el fósforo y todos ellos. Ejemplo, imaginémonos que estuviéramos en un colegio tradicional, esos colegios que en realidad yo creo que casi ya no se ve mucho, pero hay esos colegios, ¿se acuerdan que antes habían 12, habían como 5, 7 primeros medios y les ponían letras A, B, C, D, E, F, G? Ya habían colegios que tenían hasta esas letras, si es que no más. Cuando yo hablo de elementos químicos, imaginémonos que todos son de séptimo básico, o primero medio en el caso que estoy dando, pero cada uno es una letra, A, B, C y D. Todos los del primero A son un elemento, y ellos se juntan solamente con los A. Ellos jamás se van a juntar con los B, porque cuando se juntan con los que son de distinto,
están formando un compuesto. En cambio, el elemento se junta solamente con los de ellos. Nosotros somos Santa Olivia, es decir, que nosotros solo nos juntaríamos con los que son de Santa Olivia. Jamás compartiríamos, por ejemplo, no sé, con los almendros. El elemento químico es solamente con el mismo. Es decir, el hidrógeno se va a juntar con otro hidrógeno, pueden juntarse hasta 200 hidrógenos, pero pues siguen siendo elementos. Es el mismo átomo, ¿ya? O se junta solamente carbono, o se junta solamente azufre. En cambio, cuando yo hablo de un compuesto químico, estos elementos cuando se mezclan, es decir, se unen, es como un curso, el A se empieza a unir con el B. Nosotros nos unimos a través de ciertos enlaces con los almendros, ¿ya? Entonces, por aquí, por ejemplo, cuando vamos uniéndonos entre átomos diferentes, vamos formando verdaderos compuestos. Aquí tenemos el agua, este es el cloruro de sodio, que es la sal que consumimos en la casa, dióxido de carbono que emanan los autos y emanamos nosotros cada vez que expiramos o eliminamos, por así decirlo, cuando eliminamos el aire dentro de nuestros pulmones, liberamos una mayor concentración de dióxido de carbono. ¿Ya? Hasta ahí, ¿se entienden las dos diferencias? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, excelente. A lo mejor muchos de ustedes dirán, profe, pero ¿por qué? ¿Por qué en realidad necesitamos saber esto? ¿Ya? No sé si ustedes tienen a la señora Maribel, le pueden decir que tranquilidad, que sé que debe tener, tiene problemas para el internet para conectarse. Ya le pueden decir que es tranquilidad, que después yo voy a enviar el video por si ella tiene alguna duda o pregunta, que después me la puede decir, ¿ya? Que tranquila, que comprendo de que tenga problemas con el internet, ¿ya? Para que no se sienta como que, ay, necesito entrar, sino que se relaje un poquito. ¿Ya? Entonces, yo voy a dejar esto, ¿ya? No me importa si no saben qué compuesto, cómo se llama, algunos que otros cuando se unen. No me importa si no se saben el nombre como científico, por así decirlo. Pero sí quiero que ustedes, a ver, voy a mostrar la siguiente. No sé si todos están desde el celular o del computador. Celular. Celular, perfecto. Eso significa que ven todo mucho más pequeño. Vamos a hacer una pequeña actividad, algo chiquitito, antes de avanzar. Ustedes me dicen si ven bien esta imagen, los que están desde el celular. ¿Alcanzan a visualizar bien estos elementos, estas siglas? Sí, sí se ve. ¿Sí? Se ve. Perfecto. Sí. ¿Ya? Necesito que cada uno en su cuaderno pueda escribir 2 ejemplos de un elemento y 2 ejemplos de un compuesto. Les dejo la tabla periódica para que ustedes vean estos átomos o estos elementos que están todos ahí clasificados y ustedes lo pueden unir, ¿ya? O algunos van a usar solamente solito, pero ahí yo les dejo esto como un torpedo, que me den ejemplos de 2 elementos y 2 compuestos. ¿Y el de acá no lo alcanzan a ver mucho? No se ve bien, ni yo lo veo bien en realidad. Espérenme, quiero ver algo más acá. No. Espérenme, voy a buscarle una mejor tabla periódica con los nombres, porque así les es más fácil a ustedes visualizar los nombres y no solamente las siglas. Esto es rapidito. Voy a ver esta. No sé si soy yo la corte de vista, pero... Ahí está.
Esta se ve mejor. Voy a ver. Aquí vamos a dejar esto. Ay, me equivoqué. Ya, les voy a mostrar una, a lo mejor ahí usted la ve mejor y sale los nombres abajito escrito. Miren, voy a agrandarlo un poquito más. Ahí, bien, los que están del celular me interesa que si alcanzan a leer un poquito la parte de abajo, aparte de las siglas, para que puedan ir escribiendo los ejemplos, 2 elementos o 2 compuestos, ¿ya? Les voy a dar unos minutitos para que ustedes me vayan ahí, de ahí yo les voy a dar la opción para que puedan darme, nombrarlo como para poder yo saber si se va entendiendo o se va comprendiendo. O si alguien si ya lo hizo, para que ver si me lo puede comentar. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende lo que tienen que hacer, cierto? Profe, No entré recién a la clase. Como Ay, que no no, de estoy verdad. entendiendo. De a una porque se me confunden. Le digo que yo recién hace poco que pude entrar a la clase, como que no entendí mucho lo que hay que hacer. Bueno, Lorena, no sé si se acuerda ya que la semana pasada nosotros estábamos hablando de lo que son los elementos y los compuestos. ¿Se acuerda? No, no me acuerdo, me parece que la semana pasada no alcancé a entrar a la clase. Ya, yo igual de todas formas está el videíto en el WhatsApp, ¿ya? Nosotros estamos hablando ya de que todo lo que está formado a nuestro alrededor está formado por átomos, ¿ya? Y estos átomos ya podemos observar que están dispuestos y ordenados en una tabla periódica, ¿ya? Por ejemplo, tengo átomos de oxígeno acá, tengo átomos de carbono, ¿ya? Y clasifican a todo esto en, podemos tener elementos como los que vemos aquí en esta tabla periódica ordenados, ¿ya? Cada uno está ordenado por ciertas características que tiene cada uno, y cada uno de ellos son átomos que en realidad yo puedo tener millones de carbonos unidos y voy a formar elementos. Los elementos solamente se unen con el mismo, es decir, solo los oxígenos se juntan con los oxígenos, solo los carbonos se juntan con los carbonos, solo el hidrógeno se junta con ellos. Por sí el elemento químico solo se junta con el mismo. Cuando hablamos de un compuesto químico, cuando se compone, mire la palabra compuesto, de que se compone con otro, eso quiere decir que se unen con elementos distintos. Por ejemplo, cuando yo tengo que formar agua, tengo que unir un hidrógeno con un oxígeno. Ambos son elementos diferentes y al unirlos voy a formar un compuesto. Entonces yo les decía que me dieran 2 ejemplos de elementos
y 2 ejemplos de compuesto. Por eso les puse esta tabla periódica, porque acá abajo salen los nombres. Porque usted los puede unir y usted me dice, profe, voy a unir boro El helio, con neo. ¿Cómo, el, Carlos? el helio con el oxígeno, ¿no? Oh, ya algo hice. Ya el helio con el oxígeno, ya no sé qué es lo que compuesto formará, pero si yo lo uno entre ellos, estaría formando un compuesto. Excelente, Carlos. Ya, bien ahí. El helio con el oxígeno, al unirlos, van a formar un compuesto. Bien. Un globo de helio. ¿Cómo? Un globo de helio. Los Un globos, globo los de- estáticos, parece que están conformados por eso, ¿no? Los globos terráqueos, no sé. El helio, no sé si los globos estáticos funcionarán solo con helio como gas, como helio solo, o el helio está Con compuesto por otro oxígeno, más. ¿Cómo? con oxígeno. Oxígeno, Dice que helio, con oxígeno se une. ¿eh? La Pero hay verdad es que, otro elemento más. ¿cuál? Hoy, no me acuerdo, pero hay otro elemento más para que se mantenga. Tendríamos Porque el que, helio, porque el helio hace flotar, po. sí, el helio es el que tiene esa capacidad. El helio en estado gaseoso. Sí. Pero yo creo que debe haber otro componente. Por ejemplo, el aire está compuesto por oxígeno, hay nitrógeno, también hay carbono, y todos esos están todos en estado gaseoso y lo encontramos en el aire. ¿Ya? Pero no, en el aire no es que solamente tenga, yo respiro solo oxígeno, sino que nosotros respiramos un montón de otros gases. ¿Ya? Por ejemplo, los autos, aparte del dióxido de carbono, ustedes se van a reír con lo que voy a decir, pero es verdad. Aparte de eso, elimina metano, ¿ya? Y todos nosotros cuando nos tiramos pedo, eliminamos metano. Y ustedes saben que el metano es uno de los gases que rompe la capa de ozono. Así que aparte de los autos, los humanos también participamos, y no muy en el buen sentido, para la capa de ozono. O sea, cuando te los tiramos peor, estamos dejándola embarrar en la capa de ozono. Exacto. Y la capa de ozono está formado por un carbono y 3 hidrógenos. ¿Ven? Algo nuevo aprendimos, ¿no creen ustedes? Sí, profe. ¿Ven? Profe, Así que, profe, dígame. pero aquí usted lo hace más o menos, no lo puede soplar, ¿cómo? Porque yo también me integré muy tarde a la reunión. ¿Cómo podemos nosotros hacerla más o menos? Que nos dé un Miren, ejemplo. no, si esto es una actividad, no es una actividad, Maribel, no es una actividad evaluada ni nada. Esto es una actividad en la cual solamente estoy dando ejemplos. Voy a pasarme a la diapositiva, ¿ya? Voy a Ya, pasar, profe. ya me voy a pasar a la diapositiva. Era solamente para que se pudiera entender. Miren, voy a volver. ¿Dónde estaba? Aquí. Fíjense acá. Cuando yo hablo aquí, voy a proyectarlo completo para poder usar el lápiz. El calcio igual está al otro. Cuando la profesora yo a ustedes les hablo de... Ay, no sé qué hice ya. Cuando yo hablo de elementos químicos, estoy hablando como lo que sale en la tabla periódica. Yo solamente uno elementos del mismo lugar, o sea, yo puedo unir solamente hidrógeno. Hidrógeno con hidrógeno, acá al ladito a veces podemos colocar el número. Estos elementos que están separados, que tengo el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el fósforo, el cloro y todos ellos solamente se unen con el mismo, ¿ya? Solamente se unen de alguna u otra manera solamente con los hidrógenos, solamente con los oxígenos. Como nosotros, como yo daba el ejemplo, de que nosotros solo nos vamos a juntar con los que son de Santa Olivia porque somos del mismo elemento y somos del mismo lado, ¿ya? En cambio, lo que son compuestos químicos, ellos son como los más sociables, por así decirlo. Estos compuestos químicos se juntan con todo y se unen con todo. Es decir, que son capaces de fusionarse o unirse con elementos diferentes a ellos. Ellos no dicen, no, es que yo me junto solamente los que son de Santa Olivia. Estos de acá, los compuestos, son los sociables, o sea que los de Santa Olivia se pueden unir con los almendros. Esto pasa igual. Y el hidrógeno tiene la capacidad de poder unirse con el oxígeno y se une.
A eso me refiero cuando yo hablo de un elemento. Son átomos que tienen la misma característica, la misma propiedad, por lo cual se unen entre ellos mismos. En cambio, los compuestos se pueden unir entre dos o más elementos químicos y van formando lo que dice la misma palabra, compuesto químico. ¿Ya? Por ejemplo, ahí el Carlos nos daba el ejemplo de que se unía el oxígeno con el helio. Debe haber a lo mejor otro gas más, pero el helio es el que hace que los globos se puedan elevar. Y creo que también lleva oxígeno dentro de ese como tubo de helio. La verdad es que Nitrógeno no. ¿Ah? Nitrógeno. Yo creo que a lo mejor también. La verdad, Carlos, desconozco, yo no me recuerdo cuánto es lo que tiene o cuáles son los otros gases. Pero, por ejemplo, sí puedo hablar del aire, que cuando nosotros respiramos el aire, no solamente respiramos oxígeno, sino que también podemos respirar dióxido de carbono, podemos respirar esto otro que son, por ejemplo, que yo les decía a ustedes el metano, que nosotros lo eliminamos como desecho, al igual que las industrias o los automóviles, que el metano es un gas tóxico para nuestra atmósfera, ¿ya? Para nuestra capa de ozono, ¿ya? Así que también nosotros eliminamos desechos como el dióxido de carbono. Cuando nosotros exhalamos, sacamos el aire de nuestros pulmones, eliminamos el dióxido de carbono. Para lo que para nosotros es un desecho, para la planta es vital para poder respirar en el día. ¿Ya? ¿Ahora sí se puede entender, señora Maribel? Sí, profe. Excelente. Ahora sí. Excelente. Gracias. Muchas De gracias. nada, por supuesto que le voy a... Recuerden, yo voy a explicar una y mil veces, prefiero atrasarme millones de horas, de días y semanas, pero prefiero que vayamos entendiendo y avanzando de a poquito, ¿ya? Entonces aquí sale una actividad que en realidad aquí ya están los nombres de la tabla periódica, ¿ya? Esto lo estuve explicando la semana pasada, ¿ya? Este es el ejemplo de la tabla periódica que yo les puse. ¿Y algún ejemplo de elemento en vez Profesora, de... ¿Cómo, Carlos? disculpe que la moleste, pero mire, acá estaba viendo, ¿cómo se llama? En internet, ¿Eh? los compuestos que lleva un globo. ¿Ya? Está compuesto por varios gases. Por ejemplo, dice 5 gramos de hidrógeno H2, 60 gramos de nitrógeno molecular N2 y 120 gramos de dióxido de carbono CO2. O sea, tiene un montón de otros gases que están incluidos dentro de un globo. Por Y ende, un globo normal, po. un globo normal. Imagínense, un globo normal. Así Ahí hay es. un compuesto. No, súper bien. ¿Ya? Entonces, si se fijan, hoy estoy apretando algo con mi codo. Entonces, si se fijan, son varios componentes los que están ahí inmersos para formar, valga la redundancia, compuestos. Pero si yo hablo de, por ejemplo, de un elemento, ¿cuál sería un elemento? ¿Qué sería Como un el elemento? CO2 sería un elemento, ¿Cómo? no. Un CO2, no. CO2 sería carbono con oxígeno. Ahí El estarían dos, Claro, azufre. oxígeno y sí. ahí sería un compuesto. Y ahí ¿El serviría como azufre? un ejemplo un compuesto. Y un Ya. elemento, Entonces el agua y el CO2 sería un compuesto. claro, si yo lo menciono como separado, como por ejemplo yo mencionara, voy a proyectar, si yo le digo, me dicen ustedes, profe, ¿cómo se llama? El carbono, que sería C. El carbono, profe, sería un elemento, exacto, pero si usted me menciona el oxígeno aparte, también. Pero si yo digo CO2, eso es un compuesto porque estoy uniéndolos. Estoy uniendo ambos, ¿ya? Pero si yo le digo, me dice usted, profe, solamente es el carbono o tengo 20 oxígeno, ahí yo estoy hablando de solamente elementos. Recuerden Ya, que entonces el elemento Pero- sería oxígeno y carbono, y lo compuesto sería el CO2, que sería el dióxido de carbono. excelente. ¿No? Sí, así mismo. Así mismo, Lorena. Profe, o sea que toda la tabla se compone de elementos. Sí, por eso se llama elementos químicos.
Y cuando los mezcla, ahí se surgen los compuestos. Los compuestos, pero la base son esta tabla periódica, Sí. porque por sí solos tienen un estado, pueden estar de alguna forma, están por así decirlo, todos estos elementos están en la naturaleza. Si nosotros viéramos una tabla periódica actualizada, acá abajo deberían salir como más compuestos y los más de abajo son los últimos, por así decirlo, que se han descubierto. Si se fijan, ven que la tabla periódica tiene como unos colores. Hay unos como medio azul, un poco más claro, y ese color como medio, no es rojo, pero ni tampoco es tan rosado. Eso tiene un significado, no están pintados por una cosa de que se vea más bonito, para nada. Hay ciertas características que es la que nosotros vamos a leer de cada uno de ellos y por qué están ordenados de tal forma, ¿ya? Todo tiene un orden, y todo esto, al final y al cabo, hay ciertos científicos que le empezaron a dar de alguna forma un orden. Me empezaron a ver cuánto es lo que pesaba, o a dónde se podía encontrar, cómo era su densidad, dependiendo de todas esas características que tenía cada uno de los elementos, es como ellos lo clasificaron, ¿ya? Cómo los empiezan a ordenar, por eso tiene esta forma, esta tabla periódica, ¿ya? Acuérdense que no sé si a ustedes yo les dije, todos los que están en esta línea, todos estos se les llaman gases nobles. Esos elementos son los más estables, o sea, ellos pueden estar libremente y son totalmente estables. En cambio, estos otros, todos los de acá, son súper envidiosos porque lo único que quieren es parecerse a los gases nobles. Por eso, para poder ser como esos gases nobles, ellos se tienen que unir con otros para poder parecerse a ellos de la forma más estable. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Excelente. Entonces, espérenme. Entonces, próxima semana, ojo, no voy a volver a retomar los elementos y compuestos. Vamos a ir profundizando un poquito más. Vamos a hablar de ese personaje que aparecía ahí, un caballero. Vamos a hablar cómo él clasificó. Vamos a hablar de los conceptos de lo que son la materia, la masa, qué significa el concepto de masa, ¿ya? Para poder entender por qué ellos lo clasificaron de cierta manera ciertos elementos, ¿ya? Así que eso, nos vemos la próxima semana. Voy a subir el videíto de la clase, ¿ya? Mientras tanto, ordeno mis cosas para irme para mi casa. Yo voy a dejar que se grabe la clase para que ustedes ya más ratito tengan acceso a ella y puedan tenerla, ¿ya? Así que eso, cuídense, nos estamos viendo. Y cualquier duda, cualquier cosita me escriben nomás y me hablan por ahí por el WhatsApp. Si no le contesto, insístame todo el rato. Imagínense, ahora tengo un montón de WhatsApp de que hay personas que me están hablando, pero lamentablemente no es que yo no quiera contestar, sino que justo ahora estoy en clase y a mí me pasa frecuentemente en las mañanas, ¿ya? Así que cualquier cosita, si yo no le contesto a la primera, insístame, hábleme 1, 2, 3, 4, 5, todas las veces que sea necesaria hasta que yo les responda, ¿ya? Así que nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias, igualmente. Profe, igual, cuídese. Chau. Igual, chao, chao. Gracias, profe. De Profe, nada, señora. mande la actividad, profe, por WhatsApp. Ah, la nota. No, yo quiero hacer la actividad, cualquiera de lo que me falte, pues, profe, porque he estado más enferma que la chica. Ah, señora Maribel, mire, la voy a anotar al tiro aquí, señora Maribel. La Ya. voy a dejar aquí. Y yo durante estos días le voy a ir respondiendo. Ya, profe, para yo saber lo que debo para ir poniéndome al día, ahora como me Sí. tienen que en reposo, así estoy aquí y hago mis cosas. Exacto, sí, se le escucha ¿Ya? bien congestionada. Por favor, profe, sí, han dado Sí. muy complicado. ¿Ya? Sí, no se preocupe. Ya, señora Maribel, Ya. cuídese. Muchas gracias, un gusto, Igual. profe, chaito. Chao. Rodelay, ya recibí su WhatsApp, así que le respondo en un ratito más. Bien, Rodelay.
bien el ejemplo que puso ahí en el ahí, podemos ver 2 oxígenos y un carbono, y al unirlos formamos un dióxido de carbono. Bien, Rodela, ahí el ejemplo que mandó, lo felicito. Muy bien. Nos vemos, cuídense, que estén muy bien.